¿Qué ha implicado ese trabajo y esa milla extra que ustedes han tenido que dar y que se siente ser catalogada como una heroína de esta pandemia también en Panamá? Bueno, creo que la pandemia en sí para nosotros los intensivistas fue bastante dura. Creo que ninguno cuando estudiamos esto pensamos que llegaríamos a tener un rol tan importante. Incluso creo que nuestra especialidad ni siquiera era muy conocida antes de la pandemia. Fue muy duro, creo que es una de las cosas más duras que tanto yo como el resto de mis compañeros hemos enfrentado en nuestra carrera. Tuvimos que hacer muchísimos cambios en la parte pero sabíamos que era lo que teníamos que hacer, es nuestra vocación, es nuestra especialidad, sabíamos que era el momento que teníamos que dar la cara para tratar de ayudar a lo que estaba pasando en el momento. Pero bastante difícil, muy, muy difícil. Doctora, a mí me gustaría preguntarle también, el peor momento de la pandemia para usted, ¿cuál fue? ¿Y cómo era ese día a día, o sea, de atender los pacientes? Nárreme un poco cómo fue ese momento, sobre todo en el momento más delicado de la pandemia. Creo que el momento más delicado para nosotros fue diciembre del 2020, principalmente, cuando estábamos casi totalmente llenos, no teníamos suficientes insumos, espacio, y seguían llegando muchísimas personas pues, con necesidad de entrar a cuidados intensivos o con soporte respiratorio o con oxígeno. Y veíamos estas imágenes tan impactantes en la televisión y escuchábamos pues, de los otros centros el problema de poder dar la atención que quisiéramos dar. Y no solo eso, sino que no éramos suficientes. No éramos suficientes para poder atender a la cantidad de personas que estaban demandando atención. Incluso creo que un día normal era estar en el hospital de 14 a 16 horas o incluso más tiempo, tratando sin parar, viendo pacientes, tratando de mejorar la situación en la que estaban de gravedad. Y así, ¿no? Sin poder descansar, terminabas, había momentos o días que pasabas casi sin beber agua, incluso pasabas muchísimas horas sin poder comer, y claro, con el miedo de qué voy a comer y dónde me voy a quitar la mascarilla, dónde me voy a quitar la protección facial. Realmente muchísimo personal de salud pasamos muchas horas sin ingerir tanto alimento como líquidos, con vistas a tratar de cumplir con el trabajo. Entonces, creo que el desgaste mental, el desgaste físico, ver a personas jóvenes o las personas que era imposible poder ayudar, crearon un ambiente muy tenso y muy triste porque tú querías dar más y es que físicamente y no podías. O sea, quisieras atender a más personas, pero físicamente no se podía. Creo que ese fue tal vez el momento más difícil para todos, incluso para el sector salud, en donde estábamos totalmente llenos y no era suficiente y no podíamos dar la atención que quisiéramos dar. Doctora Tan, precisamente en ese momento se hicieron viral muchas veces imágenes de ustedes, los especialistas, cómo se tenían que prácticamente vestir y forrar y disfrazar con capas y capas de protección para no contagiarse. ¿Esas medidas tan extremas ustedes las siguen implementando o ya han ido flexibilizando un poco ese método de trabajo? Bueno, inicialmente veían que muchos nos vestíamos como astronautas y la verdad es que eso, vestirse de esa manera, daba muchísima calor, pero sabíamos que teníamos que hacerlo porque no conocíamos mucho cómo se contagiaba el virus y cómo protegernos también. Entonces nos protegíamos al máximo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, que se conoce mucho más acerca de esta infección, pues sabemos que hay cosas que no necesitamos tener. Igual, casi en todos los hospitales o todas las áreas de atención se utilizan cosas específicas como la mascarilla N95, KN95, la protección facial, una bata y guantes. El resto de las cosas de colocarse ese disfraz de astronauta, pues no se usa en todas las áreas. Hay áreas que sí todavía lo utilizan, pero no se utilizan en todas. Hemos podido flexibilizar un poco el método que utilizábamos antes, incluso ya un poco más organizados, con periodos específicos el personal se le daba para que vaya a comer y todas estas cosas para tratar que no nos pase lo que ocurría anteriormente. Usted mencionaba, doctora Tan, 14 a 16 horas continuas de trabajo. Ese desgaste en cuanto a la salud mental se refiere a hasta qué punto llegó el momento que usted a lo mejor tuvo que darle apoyo a otros compañeros en medio de la crisis. ¿Cómo compararía usted la situación en ese momento a lo que se está viviendo hoy día? Bueno, es totalmente diferente ese momento, obviamente ahora estamos muchísimo más flexibilizados. Muchos de nosotros incluso salimos de nuestros hogares con miedo a contagiar a nuestros familiares.
y nuestros colegas fueron parte de nuestra familia. O sea, sí lo son de manera diaria, porque con ellos convivimos mucho, pero nos fuimos apoyando unos a otros para poder sopesar lo que estaba pasando. No les voy a mentir, habían lágrimas de manera diaria, frustración, muchísima frustración, intentando, o casi todos, pues tenemos la visión de tratar de ayudar, y bueno, íbamos comentando lo que nos iba pasando para intentar que al otro no le aconteciera, pero muchos tuvimos que salir de nuestra casa, incluso estar un tiempo viviendo en hoteles, en estos hoteles que proporcionaban para porque el personal de salud se quedaba incluso por muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, salí de mi casa un año, hasta que pude regresar. Yo vivo con mis padres están enfermos y obviamente no quería contagiarlos, entonces tuve que salir de mi casa, o sea, estar fuera de mi casa aproximadamente durante un año hasta que pudieron vacunarse, pudieron tener inicialmente las 2 vacunas para yo tener la paz mental de poder volver a entrar a mi casa. ¿Usted no estuvo un año, durante todo un año en su casa sin ver a sus familiares ni nada? Los veía, pero los veía de lejos. Los veía de lejos. No veía a mis padres aproximadamente, o sea, estar cerca, tocarlos aproximadamente durante un año. Doctora, y así como han ido aprendiendo a protegerse ustedes y a manejar estas situaciones extremas, también ha habido cambios en el manejo de los pacientes, la atención que se les da. ¿Cuál es la diferencia o qué cosas ustedes han aprendido que tal vez se le aplicaban a los pacientes graves antes y que ahora no se aplican y que les están funcionando? O sea, ¿cuál ha sido ese aprendizaje? Mira, inicialmente nosotros pues nos basábamos de los reportes o lo que venía del área de Asia, que eran los que primero tuvieron este tipo de pacientes, y nosotros nos basábamos en lo que ellos decían, tratando inicialmente pues de tratarlos como nos habían dicho. Pero luego nos fuimos viendo que las primeras semanas había una muerte importante de pacientes, una muerte importante de personas, y eso creó como un shock, porque no era normal que en cuidados intensivos falleciera tantas personas a la vez. Hicimos varias reuniones entre los médicos intensivistas del país para decidir cuál es el manejo que íbamos a dar, qué íbamos a decidir qué hacer. Incluso creo que después de la primera semana se decidió pues empezar a aplicar corticoides, empezar a aplicar anticoagulación en ciertos pacientes graves, porque veíamos las autopsias que comentaban la gente en Italia, lo que comentaban la gente en Estados Unidos, y fuimos aplicando estas medidas que de verdad dieron un cambio sustancial. O sea, fue un cambio increíble empezar a aplicar esto relacionado a lo que es la muerte de los pacientes. O sea, la gente empezó a morirse un poco menos, a pesar de que era tal vez escandaloso las cifras de muerte en el país cuando las daban de manera diaria. Nosotros sí vimos un cambio significativo, por lo menos los corticoides y la anticoagulación, que por ejemplo los corticoides se utilizan en este tipo de neumonías por virus. Lo que pasa es que inicialmente nos decían que era contraproducente, pero luego comprendimos de que no es así. O sea, se trata más o menos como una neumonía acostumbrada de manera viral. Lo que pasa es que es mucho más agresiva y da mucha lesión pulmonar. Los pacientes se siguen, perdón Mirna, los pacientes se siguen entubando, se siguen colocando boca abajo, o sea, esas cosas que veíamos al inicio de la pandemia y de las cuales ya prácticamente no se hablan, ¿eso sigue ocurriendo? Eso sigue ocurriendo principalmente en los pacientes no vacunados. Hay muchas personas, un grupo importante de personas en el país que no creen en las vacunas, a pesar de nosotros tratar de divulgar que es la medida más segura que tenemos para tratar de evitar la muerte de las personas. El vacunarte no te va a hacer que no te dé COVID, o sea, te va a dar COVID, pero la mayoría de las personas vacunadas, incluso con 3 vacunas, le da un pequeño resfriado, 1 o 2 días que sienten dolor en el cuerpo, o estornudos, o congestión, pero realmente se ve un cambio significativo entre los pacientes que en este momento se infectan con el virus, vacunados y no vacunados. La mayoría de los pacientes que tenemos intubados son pacientes que no tienen el esquema de vacunación completo, o aquellas personas que no lo tienen completo pero sufren de alguna otra enfermedad grave. Porque claro, cabe destacar que aquellas personas que tienen una enfermedad de base importante, como son muchas personas en el país, pues son más vulnerables a complicaciones. Y no siempre la complicación es que no pueden respirar, la complicación se queda en la parte respiratoria. Muchas veces la complicación, ya aunado al tiempo que está en intensivo, hay infecciones que pueden adquirir y lastimosamente pueden fallecer de algunas otras infecciones que no son necesariamente el virus. Pero sí es cierto que aquellas personas no vacunadas, la lesión pulmonar de aquellos que sobreviven es importante. Doctora, ¿algún caso que usted recuerde con particular atención o con particular sentimiento, algún caso que usted sienta que le impactó más durante todo este tiempo tan crudo? Sobre todo usted menciona diciembre de 2020,
pero me gustaría que si tuviera esa experiencia nos la pudiera compartir también. Bueno, sí, hay muchos casos importantes, la verdad es que hay muchos casos importantes. Yo a mis familiares, a mis pacientes, pues obviamente a pesar de que muchos de ellos no son capaces de comunicarse porque están sedados durante mucho tiempo, pues uno le llega a tener obviamente bastante cariño y uno sabe que muchas cosas dependen de las decisiones que uno toma. Muchos casos importantes, yo creo que la ola de diciembre del año pasado nos trajo a muchas personas jóvenes y nosotros tuvimos aproximadamente, nosotros decimos como 4 guerreros jóvenes, chicos menores de 40 años, que intentaron, o sea, que estuvieron muy mal, no estaban vacunados, porque en ese momento obviamente no teníamos la vacuna, y bueno, fueron personas que estuvieron muchísimo tiempo hospitalizadas. De esos 4, lastimosamente, uno falleció, no fuimos capaces de poder recuperarle, un chico bastante joven, que igual son cosas que tocan, porque uno cree que da todo y uno quisiera salvarlos a todos. Pero nosotros, o por lo menos yo tengo un dicho, y siempre lo repito, cuando estamos mal o cuando creemos que no podemos hacer algo, le digo, mira, no vamos a poder salvarles a todos, o sea, no vamos a poder salvarles a todos, pero podemos intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que hacemos de manera diaria, intentando que todo lo que nosotros hagamos sea por el bien del paciente. Si al final no se logra, nosotros vamos de regreso a casa con la conciencia tranquila de que dimos todo lo que pudimos dar, incluso no solo nosotros los médicos, sino el personal de salud. Nosotros ahorita somos una cara tal vez de estos momentos de promoción o divulgación de las mujeres en la pandemia, pero hay muchísimas mujeres detrás, o sea, hay muchísimas personas. Yo no puedo sacar a un paciente sola. Yo tengo enfermeras, yo tengo técnicos, yo tengo terapeutas respiratorios, yo tengo incluso secretarias importantísimas en la atención del paciente. Entonces, somos un equipo y cuando un paciente sale adelante, la felicidad o el logro es de todo el equipo, a pesar que el paciente tenga o recuerde pues la cara de su médico. Doctora Lilian, ¿qué cantidad de pacientes maneja hoy en día en la unidad de cuidados intensivos que usted maneja en el Hospital Santo Tomás, es verdad? No, yo no trabajo en el Hospital Santo Tomás. Perdón. Actividad privada, disculpa. Yo me dedico en estos momentos, yo trabajé durante 2 años en el Hospital Santo Tomás y ahora solo me dedico a la entidad privada. Yo trabajo en un grupo de médicos intensivistas que trabajamos en varios hospitales. Trabajamos en el Hospital Paitilla, en el Hospital Punta Pacífica, en el Hospital Panamá Clinic y en el Hospital Nacional. Y pues ahí en las diferentes áreas de intensivo pues tenemos aproximadamente en este momento, si no me equivoco, un total como de 6, 7 pacientes más o menos, intubados y conectados a ventilación mecánica, distribuidos en todos los hospitales. Los hospitales en estos momentos tienen una disminución significativa de los pacientes en cuidados intensivos por COVID, obviamente gracias a la vacuna. Esto no es igual el número que tenemos ahora y que tenemos obviamente en diciembre de 2020 ni en la mitad del 2021. Pero más o menos podemos tener, creo que de 6 a 7 pacientes intubados y conectados a ventilación mecánica. ¿Y cuál es el perfil de esos pacientes? Que siempre lo preguntamos, porque siempre está la duda de si son vacunados, si no son vacunados, y si son vacunados, ¿qué otras enfermedades tienen o por qué están allí? Claro. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes no vacunados o que tienen un esquema de vacunación incompleto. Eso quiere decir que tienen 1 o 2 dosis. La mayoría de los pacientes que nos han llegado hasta cuidados intensivos con 3 dosis son pacientes que tienen enfermedades crónicas tipo cáncer, cáncer de la sangre, cáncer de otro órgano específicamente, incluso que están en esquema de tratamiento con quimioterapia. Entonces estos pacientes son pacientes que son mucho más vulnerables a empeorarse. También tenemos pacientes, algunos, ya no tanto como en la segunda ola, muy obesos, pero la mayoría de nuestros pacientes son pacientes no vacunados. Nosotros tenemos que hacer la pregunta cuando llegan al cuarto de urgencia, ¿cuántas vacunas tienes? Y muchos de ellos en ese momento se arrepienten de no haberse vacunado. Entonces ya quedan en ese momento, pero me puedo vacunar ahora, y tú le explicas, es que ahora ya no te puedes vacunar en ese momento, hay que pasar esta infección, si lo logramos, para pensar entonces en poder vacunar. Doctora, y ojalá, y conversábamos hace unos días con la doctora Melba Cruz del MINSA, y comentábamos esto de que ojalá estemos llegando ya casi que al final del túnel, porque muchos expertos a nivel mundial han dicho incluso que con la variante Omicron se estaría viendo justamente eso, ¿no? Como que una salida ya de todo este tema de la pandemia y pudiéramos declarar como que entramos en una fase endémica, ¿no? Y estoy segura que ustedes como intensivistas también, desde el punto de vista espiritual, me imagino que también buscan ese refugio espiritual cuando lo necesitan, cuando lo requieren, y me imagino que forma parte
del día a día de ustedes, ¿no? Y también imagino que están en esa esperanza también de que podamos llegar a un fin de estos 2 años tan terribles que nos ha tocado vivir. Pero yo creo que ya estamos en un punto donde tal vez no creo que vaya a desaparecer por completo, sino que será tratado como otras neumonías, tipo influenza o esto que la gente se sigue enfermando de estas otras neumonías. Claro. Pero en la calle, pues hace un par de años, porque a alguien le daba influenza, pues nos íbamos totalmente con mascarilla ni con tanto cuidado. Pero yo creo que eventualmente ya no vamos a tener sala COVID, sala no COVID, sino que tendremos una sola área en donde los pacientes que vengan con una neumonía por el SARS-CoV-2, entonces entrarían al área de, por ejemplo, cuidados intensivos, como cualquier otro, y nosotros nos pondríamos el equipo de protección personal, como ocurre en los pacientes por lo menos con influenza, más que nada aislamiento respiratorio. Pero sí, tenemos la esperanza, no voy a mentir, que cuando vemos que van subiendo los casos empieza a entrarnos un miedo de volver a vivir una experiencia que yo creo que fue traumática para muchos, y estoy segura que ninguno de los intensivistas que hemos estado trabajando durante este tiempo, pues hemos vivido algo igual, ni pensamos jamás que viviríamos una cosa como esta. Bueno, doctora Tan, de verdad que ha sido un placer conocerla. Yo creo que tanto para Mirna como para mí, de verdad que ha sido muy enriquecedora esta entrevista y ver también el lado humano de ustedes, los doctores, en el manejo de esta pandemia. La felicitamos nuevamente por ese trabajo que realiza junto a todo ese equipo maravilloso que usted bien describe y bueno, creo que ha sido muy bien designada como una de las heroínas de la pandemia. Gracias, doctora Tan, por estar aquí. Esperamos poder tenerla nuevamente. A la orden, aquí después que podamos seguir, pues no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos, espero que pasen buenos días.